Epístola primera de San Pablo, a los Corintios. Capítulo 1. Versículos del 1 al 17. Pablo da gracias a Dios por los dones y beneficios que había hecho a los de Corinto. Versos del 1 al 9. Reprehende sus divisiones. Versos del 10 al 17. 1. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes hermano. 2. A la Iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos, y nuestro. 3. Gracia a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 4. Gracias doy incesantemente a mi Dios por vosotros por la gracia de Dios, que os ha sido dada en Jesucristo. 5. Porque en todas cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. 6. Así como ha sido confirmado en vosotros el testimonio de Cristo. 7. De manera que nada os falte en ninguna gracia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El que también os confirmará hasta la fin sin culpa, en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el que habéis sido llamados a la compañía de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. 10. Mas ruegos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos digáis una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros. Antes sed perfectos en un mismo ánimo y en una misma sentencia. 11. Porque de vosotros, hermanos míos, se me ha significado por los que son de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. 12. Y digo esto, porque cada uno de vosotros dice, yo en verdad soy de Pablo, y yo de Apolo, pues yo de Cefas, y yo de Cristo. 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Por ventura Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? 14. Gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Cayo. 15. Para que ninguno diga, que en mi nombre habéis sido bautizados. 16. Y también bauticé la familia de Estéfana. Y no sé si he bautizado a algún otro. 17. Porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Comentarios. 1. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes hermano. 1. Es probable que este fue el mismo de quien se habla en los Hechos 18, 17 que antes de su conversión era príncipe de una de las sinagogas de los judíos de Corinto. El texto griego, el hermano, o que es hermano y compañero de San Pablo. 2. A la Iglesia de Dios, que está en Corinto. 1. A los cristianos que componen la Iglesia de Corinto, y de su comarca o territorio, a los que han sido santificados por la fe, por la pasión y por el sacramento de Jesucristo, esto es, por el bautismo. A los santificados en Jesucristo, llamados santos. 2. Véase lo que dejamos dicho arriba Romanos 1, 8. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos, y nuestro. 3. Y a todos los cristianos en cualquier lugar que habiten, los cuales todos tienen un mismo Señor, y viven unidos en su fe y caridad como nosotros. Así lo explica el texto griego. Y se entiende repetida la palabra doumini. Calmet. 4. Gracias doy incesantemente a mi Dios por vosotros por la gracia de Dios, que os ha sido dada en Jesucristo. 1. Por los méritos de Jesucristo. 5. Porque en todas cosas. 1. Espirituales y evangélicas como es la fe, la caridad, la pobreza de espíritu, la paciencia en los trabajos, los dones de profecía y de lenguas, y otros de que hablará en el capítulo 12 y el 14 y que entonces eran muy frecuentes, y habían recibido los corintios. San Jerónimo. 6. Así como ha sido confirmado en vosotros el testimonio de Cristo.
1. Los dones milagrosos del Espíritu Santo eran pruebas ciertas de la verdad que se les había predicado. 7. De manera que nada os falte en ninguna gracia. 1. Que necesitáis para conseguir vuestra salvación. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 2. El carácter propio de un hombre cristiano es esperar la venida de aquel día en que Cristo se manifestará en su gloria, mas esto ha de ser con un temor santo, para que los ricos dones no se conviertan en daño del mismo. Teodoreto. 8. El que también os confirmará. 1. Os dará fuerzas para perseverar hasta la muerte en la gracia que habéis recibido, para que de este modo no haya Jesucristo que reprehender en vosotros en el día de su venida, que será el día del juicio final o de la muerte. 9. Fiel es Dios. 1. El apóstol funda su confianza por lo que miraba a la perseverancia de los corintios, no sobre ellos mismos, sino sobre la bondad de Dios, de la cual era un efecto su vocación, y sobre la fidelidad de sus promesas. Santo Tomás, lección primera. Por el que habéis sido llamados a la compañía de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. 2. Para ser en este mundo los miembros vivos de su cuerpo místico, y en el otro compañeros de su gloria. 10. Mas ruegoos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos digáis una misma cosa. 1. Que todos tengáis un mismo lenguaje, por lo que mira a la regla de la fe que habéis recibido, y que no haya cismas, partidos y divisiones entre vosotros, antes vivid unidos perfectamente en un mismo modo de pensar con un estrecho lazo de caridad, como deben estar los miembros de un mismo cuerpo animados de un mismo espíritu. Santo Tomás. 11. Porque de vosotros, hermanos míos, se me ha significado por los que son de Cloe, 1. Que hay contiendas entre vosotros. 1. Esta era una matrona de gran virtud y piedad. Algunos creen que había ya muerto cuando el apóstol escribía esta carta, y que fueron sus hijos o domésticos los que le dieron el aviso. 12. Y digo esto, porque cada uno de vosotros dice, yo en verdad soy de Pablo. 1. Todos estos diferentes partidos turbaban y confundían la iglesia de Corinto, enseñando dogmas diferentes, y atribuyéndolos cada uno a aquel de quien se gloriaba ser discípulo. Y yo de Apolo, pues yo de Cefas. 2. Esto es, de Pedro. Estos eran unos falsos doctores que pretendían establecer en la iglesia de Corinto las ceremonias legales, fundados en que San Pedro permitía su uso en las iglesias de Judea. El Crisóstomo, San Ambrosio, San Hilario y otros sienten que el apóstol bajo del nombre de Pablo, Apolo y Cefas, quiso ocultar los que eran las cabezas de los partidos de Corinto, y excusarles de este modo la vergüenza y confusión de verse públicamente reprehendidos, lo cual parece conforme a lo que se lee en el capítulo 4, versículo 6. 13. ¿Está dividido Cristo? 1. Jesucristo se ha dividido en muchos Cristos, de manera que uno sea el Cristo de Pablo, otro el de Cefas. ¿No es Jesucristo la única cabeza, el único Maestro, y la única esperanza de los cristianos? ¿Por ventura Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? 2. ¿Ha sido Pablo, Apolo o Cefas el que murió por rescatarnos del poder del demonio? ¿O habéis sido bautizados por su virtud o autoridad, o invocado sobre vosotros su nombre? ¿O sois paulistas, apolonistas, cefistas, o sois cristianos? 14. Gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros, 1, sino a Crispo y a Cayo. 1. Por mis propias manos. Juntamente con Crispo y Cayo se convirtió un gran número de corintios, Hechos 18:8. Y es creíble que para bautizar a los otros se sirviese del ministerio de Silas y de Timoteo que estaban entonces en su compañía. Hechos 18:5. 15. Para que ninguno diga, que en mi nombre habéis sido bautizados. 1. Texto griego, o ti isto emono nomae baptisa, que bauticé en mi nombre. 17. Porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. 1. Para que no se atribuyese la conversión del mundo a la fuerza de la elocuencia, sino a la virtud de la cruz de Jesucristo. Santo Tomás, lección tercera.